Hay historias que cambian vidas, pero hay una que partió la historia en dos, literalmente. Nos hemos acostumbrado a ver la cruz como un símbolo, a veces como un adorno o un accesorio. Pero si supieras lo que realmente ocurrió allí, verías que estas fechas, más que una tradición, es el acto de amor más brutal y más bello que la humanidad ha presenciado. Soy David Judá y ya que estamos en Semana Santa, hoy voy a contarte 25 datos y profecías que quizás no conocías sobre la crucifixión de Cristo y que podrían transformar para siempre, ¿cómo ves? La fe, el dolor y la redención. Comenzamos. La palabra cruz viene del latín crux y no era un simple madero, era un símbolo de humillación total. Los romanos no la utilizaban para matar, la usaban para aplastar la dignidad. Era la muerte de los esclavos y los traidores. Y sin embargo, fue el lugar elegido para el mayor acto de amor de la historia. Gálatas 3:13 dice: maldito todo el que es colgado en un madero. A diferencia de lo que muchos creen o se retrata, Jesús no fue clavado en las palmas, sino en las muñecas. Solo así el cuerpo podía sostenerse sin desgarrarse. La causa principal de muerte en la cruz no era la sangre, era la asfixia. Respirar era una tortura. A los crucificados se les rompía las piernas para acelerar la muerte. Era brutal, pero evitaba que pudieran levantarse a respirar. Y así morían por asfixia en minutos. Cuando los soldados llegaron a Jesús, ya estaba muerto y no le quebraron las piernas. Lo que parecía un simple detalle era el cumplimiento exacto de una antigua profecía. Éxodo 12:46 dice: no quebraréis hueso suyo. Era el cordero perfecto, sin mancha, sin hueso roto. Incluso en la muerte todo estaba escrito. Muchos condenados morían antes de ser crucificados. Jesús llegó vivo, pero apenas. Isaías 53:5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús no cargó toda la cruz, solo el patíbulo, es decir, el travesaño, que podía pesar entre 35 y 50 kilogramos. El madero vertical ya estaba instalado permanentemente en el Gólgota. Cargar el patíbulo era más que un castigo físico, era un desfile de humillación. Jesús caminó por las calles polvorientas azotado, desfigurado, mientras todos lo miraban con desprecio. Él no solo cargaba la madera, cargaba el peso del pecado del mundo. Hebreos 12:2 dice: menospreciando el oprobio, sufrió la cruz. Los soldados se quedaban con la ropa de los crucificados. Por eso jugaron a los dados por la túnica de Jesús como si fuera un botín de guerra. Salmo 22:18 dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. El vinagre con hiel que le ofrecieron a Jesús era una forma primitiva de anestesia que él rechazó, aceptando el dolor que sus heridas le causaban y el peso de nuestros pecados. Aunque los líderes judíos querían matarlo, no tenían autoridad legal para ejecutar a nadie. Bajo dominio romano, solo el gobernador podía dictar una sentencia de muerte. Por eso llevaron a Jesús ante Pilato. Querían que los romanos lo mataran. Y aunque Pilato no encontró culpa en él, cedió a la presión del pueblo y lo entregó para ser crucificado. Juan 18:31 dice: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Esto es lo que decían los sacerdotes. El letrero sobre la cruz no fue al azar. Jesús, rey de Nazaret, rey de los judíos. Pilato lo escribió así para hacerlos enojar. Fue su último gesto de burla hacia ellos, pero también una verdad profética. ¿Sabías que el juicio de Jesús fue ilegal según la ley judía? La Mishnah establecía que los juicios no podían hacerse de noche, porque la oscuridad no era tiempo de juicio, sino de reflexión. Tampoco podían celebrarse durante las festividades, y mucho menos emitirse sentencia el mismo día. Sin embargo, Jesús fue arrestado y de noche, y llevado rápidamente a juicio en la madrugada del viernes. Desde el momento de su arresto, Jesús pasó por al menos 3 lugares distintos antes de llegar a Pilato. Primero a la casa de Anás, ex sumo sacerdote y suegro de Caifás. Luego ante Caifás, donde se reunió el Sanedrín. Después, al amanecer, ante el concilio formal y finalmente fue entregado a Pilato. Fue un proceso irregular, apresurado, lleno de odio y sin justicia.
¿Sabías que los enemigos de Jesús buscaron testigos falsos, pero sus testimonios no concordaban? Unos decían que Jesús había dicho, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero otros lo interpretaron literalmente, como si hablara del templo físico. Jesús en realidad hablaba de su cuerpo. Sus palabras fueron distorsionadas, repetidas con errores y sin coherencia. Jesús fue golpeado en el rostro mientras tenían los ojos vendados. Le decían, profetiza, ¿quién te pegó? Era una burla cruel. Querían que hiciera un acto sobrenatural, pero él guardó silencio como cordero que no abre su boca. Pedro lo negó 3 veces. Y una mujer le dijo, también tú estabas con él, porque tu hablar te delata. Pedro era galileo y los galileos tenían un acento muy peculiar. Pronunciaban guturales con fuerza y omitían sílabas. Su voz lo traicionó. En ese instante, entre las 3 y 5 de la madrugada, cuando el gallo canta, Jesús lo miró y Pedro rompió en llanto. Jesús murió el mismo día en que se sacrificaban los corderos de la Pascua. Esto no fue coincidencia. Era la víspera del Sabbat pascual, cuando cada familia sacrificaba un cordero sin defecto, recordando la liberación de Egipto. En ese mismo momento, el verdadero cordero sin mancha, Jesús, ofrecía su vida por la redención de toda la humanidad. 1 Corintios 5:7. Uno de los detalles más inusuales fue el uso de una túnica sin costura que llevaba Jesús. Juan 19:23 al 24 describe cómo los soldados, en lugar de dividirla, echaron suertes para ver quién se la quedaba. Esta prenda era tejida de una sola pieza de arriba a abajo, algo propio de las vestiduras sacerdotales. Sin darse cuenta, los soldados estaban cumpliendo el Salmo 22:18, que ya lo leímos anteriormente. Pero, además, estaban despojando al gran sumo sacerdote de su manto, justo antes de que ofreciera el sacrificio eterno. En lugar de romperle las piernas, un soldado traspasó su costado con una lanza y salió sangre y agua. Esto indica probablemente una ruptura en el corazón o acumulación de líquido pericárdico. Médicamente significa un corazón roto. Teológicamente significa que del corazón de Jesús brotaron 2 elementos que simbolizan vida eterna, la sangre que redime y el agua que purifica. Juan 19:34. Mucho antes de los patriarcas, profetas, reyes y hasta las 12 tribus, ya había una promesa en Génesis 3:15. Justo después de la caída del ser humano, Dios habló de una descendencia que aplastaría la cabeza de la serpiente. Aunque sería herido en el proceso, esta fue la primera profecía mesiánica. En la cruz, Jesús no solo fue herido, con su muerte aplastó el poder del pecado y la serpiente antigua. Lo que comenzó en el Edén se consumó en el Gólgota. ¿Sabías que Jesús fue enterrado apresuradamente antes que comenzara el Sabbat? Y lo hizo un miembro del Sanedrín, José de Arimatea, un hombre rico, respetado y que en secreto creía en Jesús. Fue él quien se atrevió a pedirle a Pilato el cuerpo crucificado, arriesgando su posición e influencia. La tumba que usó no era común, era una tumba nueva, tallada en roca, en un huerto cerca del Gólgota. Era un sepulcro de prestigio, algo totalmente inusual para un ejecutado como criminal. Esto cumplió la profecía de Isaías 53:9. Con los ricos fue en su muerte. Hasta en su entierro Jesús fue tratado como el rey, no como reo. Cuando Jesús entregó su espíritu, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Ese velo separaba al pueblo de la presencia de Dios. Solo el sumo sacerdote podía pasar una vez al año, pero en ese momento el acceso quedó abierto para todos. No fue el hombre que lo rasgó, fue Dios. Mateo 27:51. El lugar donde Jesús fue crucificado no era oculto ni apartado. Era el Gólgota, una palabra aramea que significa lugar de la calavera. Algunos creen que se llamaba así por la forma de la colina, otros porque era un sitio habitual de ejecuciones. Los romanos lo usaban como escenario público de castigo, justo al lado del camino para que todos lo vieran. Crucificarlo ahí no solo buscaba humillarlo, sino enviar un mensaje de advertencia. Era habitual que las ejecuciones se hicieran en ese lugar, pero lo que ocurrió ese día no fue uno más entre muchos. Fue
Fue el día en que la muerte fue vencida, desde la cima de una colina con forma de calavera. Juan 19:20. Desde la cruz, Jesús pronunció 7 frases, 7 declaraciones que marcaron eternidad. Perdonó a sus verdugos, ofreció salvación al ladrón, encomendó a su madre, clamó a Dios, expresó su sed, proclamó la victoria y finalmente entregó su espíritu. Cada palabra, una revelación del corazón de Dios. Jesús no fue víctima de las circunstancias. Él mismo dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. En el momento exacto, con todo cumplido, Él exhaló por voluntad propia. Para entonces, su cuerpo había perdido tanta sangre que al ser traspasado ya no salió sangre fresca, sino agua mezclada con restos de sangre coagulada. Esto tiene una explicación médica. Cuando el cuerpo sufre una tortura extrema, los órganos colapsan y el líquido se acumula alrededor del corazón y los pulmones. Pero también tiene un simbolismo profundo. La sangre representa redención y el agua nueva vida. Jesús no solo venció la cruz, desde la cruz ofreció salvación completa. Finalmente, a las 3 de la tarde, en plena hora del sacrificio, el cielo se oscureció de forma sobrenatural. No fue un eclipse natural. La Pascua se celebraba durante luna llena, cuando un eclipse solar era imposible. El oscurecimiento duró unas 3 horas, como si la creación entera lamentara el sufrimiento del Hijo de Dios. Luego la tierra tembló y las rocas se partieron. Era como si la naturaleza misma reaccionara al peso espiritual de ese momento. Y las piedras partidas pudieran simbolizar el rompimiento de la dureza del corazón humano, la fractura del antiguo pacto y el comienzo de algo nuevo. En medio de ese caos, un centurión romano, acostumbrado a la muerte, vio algo que lo quebró por dentro y exclamó, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Detrás de cada dato hay una herida, y detrás de cada herida hay amor. Un amor que eligió sufrir para que tú no tuvieras que cargar con el tuyo. Y hoy, 2000 años después, la cruz no es un símbolo de derrota, es la prueba de que Dios te ama con un amor que no negocia. Así que si alguna vez te preguntas si vale la pena, mira la cruz y recuerda que lo dio todo por ti. Te invito a seguir descubriendo más videos como este. Estamos en un especial de Semana Santa y el próximo video te lo voy a dejar por acá para que le des clic y descubras más. Yo soy David Judá y vive agradecido por su sacrificio. Que Dios te bendiga.